Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has bendecido. Te ruego que me llenes del Espíritu Santo y me des elocuencia para expresar tu palabra y su interpretación. Y ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a repasar Génesis, el capítulo 3, y vamos a hablar del pecado, que se ejemplifica aquí en Génesis, el capítulo 3. Así que empezando, de inmediato, vemos la tentación. La serpiente era más astuta que las bestias del campo, que Dios había hecho, y dijo a la mujer, Dios dijo que no comeríais de ningún árbol del jardín. Y la mujer respondió, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol en medio del jardín. Dios ha dicho, no comerán del fruto de ese árbol, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque Dios sabe que, cuando comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y bonita para la vista, y deseable para hacerse sabia, tomó del fruto de él y comió, y dio también a su marido con ella. Y comió, y se abrieron los ojos, y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz del Señor Dios que andaba en el huerto, en el fresco. Y Adán y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre árboles del jardín. Y llamó Señor Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba muy desnudo, y me escondí. Y él dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido ya del árbol de que te mandé que no comieses? Y dijo el hombre, la mujer que tú me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol, y comí. Y dijo Jehová Dios a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y dijo Jehová Dios a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y de ella. La simiente de la mujer herirá tu cabeza, y tú herirás su talón. Dijo, multiplicaré en gran forma tu dolor y concepción, y con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. Y a Adán le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También espinas y cardos te producirá para ti. Y comerás hierba del campo, y sudor de tu rostro comerás. Pan comerás hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque ella era la madre de todos los vivos. Y para Adán y para su mujer hizo el Señor Dios túnicas de piel y las vistió. Y dijo Dios, mira, ese hombre se hizo como uno de nosotros para conocer el bien y el mal, y ahora, para que no tome del árbol de la vida y coma y viva por siempre. Por tanto, Dios lo echó del huerto de Edén, para que labore la tierra de la cual fue tomado. Y expulsó al hombre y puso al este del Edén querubines y una espada ardiente, que giren por todas partes para conservar el camino del árbol de la vida. Así que el título de mi sermón de hoy es El patrón del pecado. En Génesis 3 vemos 3 pasos que llevan a una consecuencia para Adán y Eva. Así vemos la tentación. Génesis 3 empieza con eso, y después la decisión de hacerlo. Ve y come la fruta, y desobedece a Dios. Luego la condena. Así veremos los 3, dando ejemplos de cada uno. Empecemos con el versículo 1. Ahora la serpiente era más astuta que las bestias del campo. Y dijo a la mujer, ¿dijo Dios que no comáis de árboles del huerto? ¿Verdad? Entonces Satanás ya empieza infiltrándose con la duda, ¿verdad? Él empieza con la duda. ¿Realmente dijo Dios o no dijo? Entonces ya empieza a manipular las instrucciones de Dios. Es un maestro de las palabras y las utilizará para desviar tu atención, distraerte de la verdad, con el fin de destruir lo que Dios te ha bendecido. Eso es algo a lo que debes estar muy atento ya. Debes estar atento a eso. Hay algo que no parece del Espíritu Santo, tal vez de otro espíritu que busca tentarte. Y pronto veremos cómo Satanás es el principal agente detrás de la tentación. Y así, cada vez que veas pecado a tu alrededor o tentación, Satanás no está lejos. Entonces, como dije,
Intentará distraerte de la verdad y destruir las cosas en tu vida que el Señor te ha bendecido, incluso a ti. Así empieza. Satanás planta dudas en la mente de Eva cuando la tienta, y empieza con sí. Dios habló, ¿verdad? ¿Realmente habló Dios esto? Este es el tema con el que empezamos siempre hoy. ¿Es esa la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿Tenemos este grupo que dice esto? Aquí están los israelitas hebreos y los testigos de Jehová, y los mormones dicen esto. Tengo una forma fácil de señalar todo eso. Revisa el conteo de palabras. Muy bien. Si al principio leíste la King James y ahora haces la traducción del Nuevo Mundo, revisa palabras y cambios. Y además, ¿estaban bien entonces? ¿O estaban bien ahora? Bien. King James ha resistido la prueba del tiempo. Debemos orar y pedir discernimiento cuando tratamos de identificar si esto es la palabra de Dios o no, para no caer en su engaño, porque Satanás la usará para manipularte. Así fue con Eva, sembrando la duda. ¿Es esta palabra de Dios? ¿Dijo Dios esto de verdad? ¿Te funcionan los oídos? Tú sabes, ¿o qué? Y ahí es cuando él encuentra un pequeño resquicio, un pie en la puerta, para abrir paso y colar esa cosa en una realidad imaginaria alternativa que él mismo intenta vender. ¿Verdad? Así que Dios dijo que no comerás del árbol del jardín, para que no mueras. ¿Verdad? Ahora empezamos. Pronto veremos cómo se añade a la palabra de Dios, cómo se manipula la palabra de Dios y cómo se desplaza para cambiar cómo Eva cree, ¿verdad? Entonces, como Eva cree, ahora es que no puede comer del árbol que está en medio del jardín, o morirá. Ahora, la prueba de Satanás es que está sembrando duda. ¿Acaso dijo eso? Verso 2. La mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no comeréis de él. Ni lo toquéis, no sea que muráis. Este es el punto en que la palabra de Dios empieza a distorsionarse. Se añaden cosas a ella. Dios no dijo eso. No lo toques. Él dijo: no comáis. ¿Verdad? Por eso es importante recibir la palabra de Dios tal como es. Recibes la palabra de Dios con fidelidad, pues hay consecuencias por equivocarte, por añadir o quitarla, o dudar de ella. Necesitas saber qué es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios interpretada mal. Satanás usa la astucia de la serpiente y su propio engaño, y encuentra un compromiso en la armadura espiritual de la UE. ¿Verdad? ¿Y qué hace? Ataca sembrando dudas y manipulando la palabra de Dios. Pasemos al verso 4. La serpiente habló a la mujer: no moriréis. Dios sabe que en el día en que comierais de ello, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Satanás toma esa semilla de duda que ya sembró Eva, por la palabra de Dios, ¿verdad? Él toma esa duda y la usa, la manipula y la retuerce. Así que la siembra en su mente, y en el verso 4, llamará a Dios mentiroso. ¿Correcto? Entonces volvamos al verso 4. Y la serpiente de la mujer: vosotros no moriréis ciertamente. ¿Dios dijo que morirían? Sí. Así que él es 100% contrario a lo que Dios dice. En el verso 5 dice a Eva que sus ojos se abrirán. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto. Él dice que serán como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Es eso cierto? Bueno, el caso es que estarán conociendo el bien y el mal, y que dijo aquello como si Dios conociera el bien y el mal. ¿Es eso cierto? Sí, lo es. Así que conocemos el bien y el mal, pero Satanás omite la parte más importante. Cuando realmente conoces y entiendes la ley, eres responsable ante la ley y ante sus fundamentos sólidos. Observa cómo se forma una realidad alternativa en la que puedes comer la fruta. Puedes ser como Dios, puedes ser tan sabio como ellos, ¿verdad? Eso es 100% cierto, pero luego también llega desde otro lado, como si fuera: oh sí, pero esto y esto y esto mismo ya. Bien. Entonces, y de forma conveniente, él está dejando fuera el aspecto de la responsabilidad. Así te dará parte de la verdad y parte de una historia, ¿verdad? Entonces, la historia aquí, el hecho es que el Señor Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ocurriría que morirían ese día. Así que tergiversa la historia diciendo: ¿eso fue lo que dijo? Y luego presenta su versión e inyecta su propia narrativa de forma contundente. Y si eliges creer la narrativa de Satanás por encima de la narrativa de Dios, entonces estás en serios problemas, porque vas a pagar las consecuencias inevitables. Y llegaremos a eso en un rato, amigos.
Satanás es el principal agente de la tentación, y veremos un ejemplo en Crónicas 21. Primera Crónicas capítulo 21, versículo 1. Y esto es después. David terminó una batalla con los filisteos y mató a muchos gigantes, claro. Así él, y estos eran los hermanos de Goliat. Y así creo que que David está exhausto. Estaba en el calor de la batalla. Primera Crónicas 21:1 dice: Satanás se levantó contra Israel, provocó a David para censar Israel. Y por eso lo leí rápido. Parece que al final del verso 20. David lucha y derrota a los filisteos en el versículo 21. Satán se alzó. ¿Cuándo lo hace? Cuando David está distraído. Cuando David está cansado de batalla, fatigado y también necesitando descansar. Así sabe que Dios está de su lado. Entonces, ¿quién aparece? ¿Qué debilidad tiene David, verdad? ¿Cuál es la grieta en la armadura de David? No son muchas. A lo largo de su vida cometió errores. Pero como persona, era un hombre. La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Estará en contacto con Dios y entender que debe obedecer la palabra de Dios para recibir su bendición. Sabe que Dios está de su lado. ¿Dónde está la debilidad aquí? La distracción. Está desobediente. Por eso Satán lo atrapa cuando piensa en algo más que adorar al Señor. Piensa en la lucha, en su vida, en su familia y en sus hombres. Por eso aparece al inicio del capítulo 21. La intensidad de esta batalla acaba de ocurrir. O tal vez aún entorpece. ¿Sabes? Y estoy seguro de que el diablo se presenta como ángel de luz, porque la Biblia dice que así es. En esto, ¿va a aparecer con una cola bifurcada y 2 cuernos? David, te voy a alcanzar muy pronto. No, él aparece como amigo. Así empuja a David a hacer algo que Dios no le pidió: contar a los hombres de Israel. ¿No suena bien? ¿No debería yo llevar inventario de mis hombres y contar a cada uno? Asegúrate de que mis cuentas e inventario estén bien. Asegúrate de que mi equipo entero funcione bien, ¿verdad? Pero eso no fue lo que el Señor dijo a David que hiciera. Al escuchar a Satanás tendrás consecuencias negativas al final. No hay nada bueno cuando el diablo te da órdenes y tú sigues. Solo hay consecuencias negativas. Pero tú, que vives aquí y en este cuerpo, vas a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y esto fue lo que vimos en el jardín. David decide escuchar a Satanás en vez de Dios. ¿Qué pasa? David y la nación de Israel deben pagar las consecuencias. Al final del capítulo, se indica que a David se le ofrecieron 3 opciones, y que Dios se las dio, y que él quiso ser castigado. Por ser líder de Israel, Israel también tuvo que ser castigado. Quería hablar un poco de esto, sobre el daño colateral, de verdad. Muchas veces cuando pecas, no eres la única que pagará las consecuencias. Puede que pienses, pues, ya sabes, haré esto y saldré impune. Nadie lo sabrá. Pero lo importante es que tengas un hermano o una hermana en Cristo que te mire. Sabes que ellos reciben las señales que les das. Aunque todos deberíamos seguir al Señor, el Señor pone maestros, predicadores y consejeros, y todas estas personas del cuerpo de Cristo para ayudar. Y algunos de ellos son mayores que nosotros, otros más jóvenes. A veces tendrás un diácono o un anciano a quien admiras. Debes recordar que alguien más joven que tú quizá dirija un campamento juvenil o sea solo en el trabajo. Hay alguien más joven que tú que aprecia que defiendas la palabra de Dios, para que todos entiendan su llamado de Dios. ¿Cómo defender la palabra de Dios si no la conoces? Y estás siendo manipulado por el diablo, ¿verdad? Recuerda, te rodean. Tu testimonio no es solo palabras, se vive. Cuando escuchas al diablo, no eres el único por ceder ante la tentación, ¿cierto? Así, en el jardín del Edén, cuando la voluntad de Adán y Eva de ceder a la tentación se unió a su decisión, terminó afectando a toda la humanidad. Para actuar ante la tentación de la fruta, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerda que hay alguien mirando. Tus actos pueden influir en las acciones de los demás. Veamos otro ejemplo de Satanás como principal agente de la tentación. Mateo 4. Mateo 4. Leemos las 3 tentaciones de Jesús en los versículos 1 al 11. En el versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ayunó 40 días y 40 noches. Luego ya tuvo hambre. Cuando vino a él el tentador dijo: «Si eres el Hijo de Dios, manda estas piedras hagan pan». Él respondió y dijo:
Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la cima del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles enviará sobre ti, para que te guarden en sus manos y te sostendrán, para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo: escrito está otra vez: no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a una cumbre muy alta, y le mostró a él todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: quítate, Satanás, pues está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó, y aquí vinieron ángeles, y le ministraron. Así Satanás, como principal agente de tentación, vemos que intenta usar la palabra de Dios contra la palabra viva de Dios. Entonces Jesucristo. Hablamos hace unos sermones, hace unas cuantas semanas, de que Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y así. Curiosamente, Satanás no es un creador. Satanás no es alguien que haga cosas originales, sino copias. Sí, él intenta usar la palabra de Dios contra la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la palabra de Dios se enfrenta a la de Dios? ¿Cuál gana? Diablo manipula y corrompe las Escrituras para engañar a Jesús, pero falla. La palabra de Dios viva. Dice: ¿qué pasa? Lo primero, la estrategia del diablo para tentar a Jesús. ¿Qué fue su estrategia? La primera fue obtener inteligencia. Ahora recuerda que Dios es eterno, Satanás es finito, Él fue creado, Él no tiene excusa, Él tuvo un principio. Y durante este tiempo, para hablar la palabra de Dios, ¿qué hace? Gana conocimiento. Por eso Satanás conoce la palabra de Dios mejor que tú o yo. Jamás la conoceremos en esta vida, y eso es porque existió más tiempo. Él conoce la Biblia de arriba hacia abajo. Y Dios también. Desafortunadamente, Satanás se atreve a retar la palabra de Dios con su interpretación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. No tienes que ir allí. La Biblia dice: sé sobrio. Mantente atento, porque tu enemigo, el diablo, es semejante a un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Qué hace el león antes de atacar a su presa? Ataca a su presa. La observa desde lejos. Él mira, él vigila, y estudia a su presa. Él avanza lentamente, acechando a su presa, ganando terreno de forma constante, ganando terreno. Así mueve esa enorme zarpa. 1 centímetro. Él se arrastra. Él observa, va ganando terreno. Un pie aquí, unos cuantos centímetros allá, hacia arriba, tiene 5 pies metiéndose en ese límite, en esa zona de muerte. ¿Verdad? Hasta el momento en que esté demasiado cerca para que su presa pueda escapar. Y luego, ¿qué pasa? Él se lanza y agarra esa pierna trasera y se arranca un tendón, o algo así, ¿verdad? Y apenas empieza a devorar a su presa. Por eso el Señor nos dice que estemos sobrios y vigilantes en todo momento, porque Satanás es como un león rugiente que busca a quien devorar, anda por ahí, no está en el infierno. ¿Está bien? El Señor dijo cuando los ángeles cayeron del cielo: Él descendió a la tierra como relámpago y va por la tierra buscando devorar a alguien. Por ello es importante usar criterio y saber, leer la palabra de Dios y entender su contenido, para no ser engañados por las artimañas del diablo. Lo segundo que quiero que notas sobre Satanás, al acercarse a Jesús, es que Jesús estaba debilitado físicamente cuando se le acercó. Entonces, Satanás se acerca a Jesús al final de los 40 días. Él no te buscará si ayunas o si pasas por luchas. No se te acercará de verdad. La mayor parte de las veces, cuando estás listo, tienes fuerza, 3 comidas, una cama y eso. Él vendrá cuando tus momentos sean difíciles. Sabiendo que Jesús tiene hambre, lo tienta a convertir piedras en pan. Inmediatamente, Jesús cita la Escritura y dice a Satanás que la comida carnal no es. Como la nutrición, no todo lo que nutre es la humanidad. Y esto es importante, porque Satanás lo está tentando. Y mientras Jesús ayuna, esto sucede con el ayuno. Mientras la carne puede volverse débil, tu espíritu se fortalece. Y animaría a cualquiera que esté oyendo esto a ayunar, empezando despacio y progresando poco a poco. Ya sabes, quizá no desayunes y eso se sume a tu ayuno nocturno, cuando dormimos.
Te dará 12 horas y empezará a crecer tu fortaleza espiritual. ¿Por qué? Bueno, no puedo abandonar este pecado ni hacer esto. El ayuno es una herramienta excelente para complementar tu oración, para que tus oraciones sean oídas por el Señor y así puedas recibir la bendición, ¿verdad? Entonces, si eres cristiano y a veces luchas, esa adición necesaria para tu oración es ayuno. Estos puntos repasé sobre el ataque a Jesús. Satanás ganaría inteligencia, ¿verdad? Conoce la palabra de Dios. Y la segunda, se acerca a Jesús cuando está muy débil. ¿Por qué importan estos 2 puntos? No subestimes Satanás. Puede ser un ángel de luz, pero viene para robar y destruir la palabra de Dios y Espíritu Santo. Y solo tenemos herramientas para vencer al enemigo. La palabra de Dios es verdad, en verdad. Al final, la verdad vence a la mentira. Si conoces la palabra de Dios, úsala como Jesús para vencer Satanás. Otra razón, estos puntos importan. El diablo ganará terreno en tu vida si eres débil. Jesús fue debilitado en la carne por el hambre. Cuando tienes hambre, tu mente se distrae y tu atención se centra en la carne. Buscas alivio y buscas calmar molestias que vienen de no comer bien. Comprende esto. En tu punto más débil, Satán vendrá o aparecerá en puntos débiles o en áreas donde no estás entrenado. Sabes, bueno, no entiendo esta doctrina. O ahí donde Satanás atacará. Sabes, no va a atacar donde eres más fuerte y usará todos sus medios para algo que nunca ganará, ¿verdad? Él irá por la victoria. Así que, en cuanto a la tentación, Satanás es el principal agente de ella. Fue quien se acercó a Eva por medio de la serpiente. También se acercó a David, incitándolo a hacer algo que el Señor no le dijo que hiciera. Al final, la decisión de David llevó a una consecuencia no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Estando afectado y teniendo que ser castigado. Y ese es el daño colateral del que conversábamos. Y también Satanás vino a tentar a Jesús cuando tenía hambre. Así usará esa estrategia contra ti, atacándote en tu punto más débil y manipulando la palabra de Dios para engañarte. Así que cuidado, porque fue el primero. La manipulación de la humanidad no sería la última aún. Al leer ya el resto de la Biblia, vemos que Satanás es un agente constante de tentación. Él, el príncipe de tinieblas de este mundo. Él manipula el trasfondo para que el primer plano salga como quiere. Nunca lo logrará. Siempre acabará siendo a la manera de Dios, al final, ¿verdad? Puede haber batallas que se pierdan, pero la guerra es de Dios. Así que mi próximo punto es la decisión. Pasemos al verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a la vista, y árbol deseable para hacerla sabia, tomó del fruto y comió, y dio a su marido, y él comió. Cuando Satanás desvió la atención de Eva de la palabra de Dios y la distrajo de la verdad, pudo sembrar la duda, ¿cierto? La Biblia destaca la tentación de Eva y cómo cayó en ella, ¿cierto? Esto es lo que la Biblia llama la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Así que Eva no solo oyó a Satanás, sino que empezó a codiciar aquello que no le pertenecía. Deseó lo que no le pertenecía, hasta desobedecer abiertamente la palabra de Dios y tomar lo que quería. Así aprendemos de la falla de Adán y Eva en el versículo 6. Eva permitió que Satanás, por medio de la serpiente, la manipulase, y Adán no defendió lo que el Señor dijo. Esto provoca muchos problemas. No solo en las relaciones conyugales, sino también en la iglesia y entre hermanos en la hermandad. Dios dijo esto, ahora mismo estoy dispuesto a ceder. Bueno, no quiero ceder, ya sabes, de verdad. En vez de tomar la palabra de Dios como referencia, usamos a nosotros mismos y nuestra opinión, o la de otros, como referencia para nuestra vida diaria. Y, en última instancia, en la vida, esto no es una buena estrategia, porque si servimos a un Dios cuyos caminos están por encima de los nuestros y cuyos pensamientos son más altos que los nuestros, entonces deberíamos confiar en esos caminos y en esos pensamientos y creer que el Señor quiere lo mejor para nosotros y que no quiere que suframos maldiciones, adversidades u otras circunstancias semejantes. Más bien, Él procura apartarnos de esas cosas. Por tanto, no podemos permanecer ciegos ante las tentaciones de Satanás, del diablo. Pero al mismo tiempo, es fundamental que conozcamos la palabra de Dios y lo que Él dice para que no terminemos siguiendo las instrucciones del engañador, que luego nos acusa ante Dios mismo. ¿Verdad? Él es el acusador de los hermanos día y noche,
siempre sin descanso. En cuanto te tienta, sin tardar, 5 minutos después, al ver que ya cedes al pecado, oh Señor Dios, mira lo que hace tu siervo ante ti. Él hizo eso a Job. Dios dejó que Satanás probara a Job hasta quitarle toda su familia. Él se llevó su riqueza, le quitó sus ovejas, su ganado, todo lo que poseía. Y Satanás lo hizo para que Job blasfemara contra Dios. Así que él solo está esperando ahora. Él está haciendo esto para que demos la espalda o nos volvamos contra Dios. Esta es tu prueba, cristiano. Es importante que conozcas la palabra de Dios para que no puedas ser engañado. Y Job salió fiel, leal y mejor por confiar en Dios, porque Dios duplicó todo lo que él tenía y a sus hijos, incluso a aquellos que habían fallecido. Desafortunadamente tuvieron que morir, pero tuvo otro grupo de hijos, ¿verdad? Así que, cuando entre en la eternidad, tendrá una abundante prole de hijos, ¿verdad? No solo antes de la tentación, sino también después de ella. Qué maravilloso es que Dios quiera bendecirnos, pero las bendiciones vienen con obediencia, ¿verdad? Entonces, para obedecer, debes conocer la palabra de Dios y comprometerte a seguirla. Por eso conocer la palabra de Dios es clave para evitar la tentación y otros pecados, de verdad. Pero, al fin, ¿de quién es la decisión ahora? Cuando el diablo fue culpable respecto a la tentación que llevó a la caída, ¿verdad? Tentando a Eva en el jardín del Edén para comer la fruta y dársela a su esposo. ¿De quién fue la decisión de tomarla? ¿De quién fue la decisión de comerla? ¿De quién fue la decisión de compartirla? Por último, quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién decidió no detenerse antes de romper el mandamiento de Dios? Todas estas son Eva, de verdad. La última, corresponde a Adán, ¿verdad? Adán fue creado en la imagen y semejanza de Dios. La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. El esposo cubre a la esposa y Dios cubre al esposo. Y así, cuando Adán descuidó su papel de líder y decidió no dar un paso al frente. Cuando Eva dijo algo mal y le dijo que no, Dios dijo esto: esa serpiente o criatura que te engaña, eso no va a ocurrir, ¿verdad? Así que es importante. Este pasaje muestra la importancia del liderazgo masculino en la vida, en la sociedad, en la iglesia, en todos los aspectos de la vida. Es importante que los hombres se levanten. Y asegúrate de que mujeres, familias, esposas, hijos y comunidades estén atendidos. Si surge un aspecto negativo, que se levanten y digan: no, esto no está bien, no voy a tolerarlo. Aquí fue donde Adán falló. Se suponía que debía ser la protección de su esposa. Se suponía que él debía evitar que la serpiente la engañara. ¿No lo logró? Así vemos las consecuencias que vendrán. Mirando al verso 7, se les abrieron los ojos. Supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higo para hacerse delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que caminaba en el jardín, en la fresca del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y el Señor Dios llamó a Adán y dijo: ¿dónde estás? Y él dijo: oí tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Así que ahora hay una consecuencia adicional, o hay una consecuencia del pecado. Y ahora mismo introduce vergüenza, un poco, ¿verdad? Hasta que la humanidad pudiera caminar desnuda en el jardín, sin vergüenza y con pura dicha en la bendición que el Señor les dio. Ahora, no pueden porque internamente sienten que han hecho algo malo. Ellos tienen el conocimiento del bien y del mal. Y ahora llegan las consecuencias de elegir el mal en lugar del bien. Este sentimiento negativo que sentimos cuando hacemos algo incorrecto es lo que conocemos como conciencia, o significado con conocimiento. Así que el prefijo con significa con y ciencia significa saber o conocimiento. Continuando en el verso 11, y él dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Aquí está la confrontación de Adán, y aquí llega el punto de decisión. Si decide decir: sí, Dios, yo, y asumir la responsabilidad. Comí del árbol del jardín, del conocimiento del bien y del mal, y asumo por completo la responsabilidad. O tiene otra opción, culpar a otros, ¿verdad? Y bien vemos que, en el versículo 12, dice: la mujer a quien tú diste está conmigo, para estar junto a mí. Ella me dio del árbol y comí. Así que no solo culpa a Eva, sino que también culpa a Dios mismo por sus pecados. ¿Cierto? Es como si me hubieras dado a esta mujer. Eres quien la puso aquí.
Y ahora todavía ella está provocando problemas. Entonces traslada la responsabilidad de Dios a Eva. No, porque Adán, Eva y la serpiente recibirán la maldición. En el versículo 13, Dios habló a la mujer. ¿Qué es esto exactamente? Así que ella está recibiendo la debida atención de modo apropiado en este mismo instante. De modo que sí, Adán está trasladando la culpa a otros, y ahora el Señor está tomando cartas en el asunto. Así que él dice, luego el Señor Dios habló directamente a la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Muestra debilidad. Adán y Eva estaban débiles y dependientes de Dios. Pero cuando decidieron creer en Satanás, creer en el diablo, su destino cambió por completo. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y quiere bendecirnos, ¿verdad? Ya hemos repasado eso hace unas semanas. Pero al mismo tiempo existen fuerzas opuestas. Satanás, como principal agente de la tentación, que no quiere tu bien. Por eso hace falta discernimiento. Por eso hay que leer la palabra de Dios para conocerla. Él intenta evitar la responsabilidad y culpa a la serpiente. Veamos las consecuencias. Así que hemos pasado de la tentación a la decisión. Hemos visto la decisión de todos: comer del fruto, participar del fruto, despertar con el conocimiento del bien y del mal. Ya se han enfrentado a Adán, Eva, después también es confrontada. Y por último, ella traslada la culpa a la serpiente, como Adán se la hizo a ella. Entonces, así llega la consecuencia. Pasamos de tentación a decisión y a la consecuencia. En verso 14, ya el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de la mujer, ésta te herirá la cabeza, y tú herirás su talón. A propósito, es la primera profecía bíblica sobre la simiente de la mujer. Sabemos que las mujeres no tienen simiente. Óvulos tienen, ¿verdad? Los hombres tienen semillas, ¿verdad? Pero la semilla originaria de la mujer sería Jesucristo. Ahora, esto es como decir, sin decirlo, que el que la inseminara sería el Espíritu Santo. Ella sería, el Espíritu Santo la llenaría, y ella tendría un hijo. Así es. Y este hijo finalmente vencería la semilla del diablo, del anticristo. Ahora, esta profecía está en el capítulo de la caída del hombre. La redención de la humanidad solo puede lograrse por la sangre de Jesucristo. Esta profecía anuncia la derrota final de Satanás a manos de Jesucristo. Si quieres ampliar, lee Apocalipsis. Te dice lo que pasa al final de los tiempos. Pero por ahora ya estamos en tiempos del principio, respondiendo al porqué de cosas. ¿Por qué somos tentados? ¿Cuáles son las formas en que podemos evitar la tentación? ¿Qué es el inicio de esta historia de redención, verdad? Entonces, aquí es donde estamos. Estamos al comienzo de la redención. Es una profecía. Satanás será derrotado. Por ahora hay estas maldiciones que padecemos. La humanidad debe enfrentarlas. En 16, a la mujer dijo: aumentaré tu dolor y tu concepción. Con dolor darás a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido. Él te gobernará. La maldición de la mujer es que tener hijos sería doloroso. Y vemos hoy, desde este momento de la historia, las mujeres han tenido sus embarazos y su dolor, grandemente multiplicadas, mientras dan a luz, ¿verdad? Así que dar a luz es algo doloroso. He visto a mi esposa dar a luz, y es una cosa increíble, pero al mismo tiempo, también es asombroso que las mujeres estén preparadas para soportar tanto dolor, ¿verdad? Este pasaje también dice que el dolor se multiplicaría enormemente. Así que tenemos el dolor y la pena, ¿verdad? Así vemos esto a través de cambios hormonales que las mujeres embarazadas pueden experimentar, e incluso después del parto pueden, sí, sufrir depresión posparto o cosas por el estilo. Ahora seguimos con la maldición del hombre, ¿verdad? Así que la mujer a quien se le ha dado como una maldición de dolor durante el parto y durante la concepción, la pena y cosas por el estilo. Así que ahora la maldición del hombre. Continuando en el versículo 17, y hasta Adán, él dijo: porque has obedecido a la voz de tu esposa, y has comido del árbol del cual te mandé que no comerías. Maldita sea la tierra por tu causa, y con profundo dolor comerás de ella a lo largo de todos y cada uno de los días de tu vida. También espinas y cardos te producirán, y comerás la hierba del campo con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas otra vez a la tierra de la cual fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás.
Así, el trabajo duro fue la maldición para el hombre. No habría mitos que surgieran, como los discutimos en Génesis 1. Ya no surgirían mitos desde la tierra para regar el suelo. Plantas ya no brotarán de pronto. Ahora deberán sembrarse y cosecharse con trabajo manual. Y así fue la maldición. Y Adán llamó a su mujer en el versículo 20. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque era la madre de todos los vivientes para Adán también, y para su esposa. ¿Hizo Dios túnicas de piel y los vistió? Así que aquí y ahora vemos consecuencias del pecado, muerte y trabajo duro. Ya no habrá niebla en la tierra, dolor en la concepción, vergüenza por el pecado. Y ahora serían cubiertos. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues las bestias deberían morir para hacer esas pieles, ¿verdad? Y esto también es una profecía muy clara de cómo serán cubiertos en el futuro por medio del sacrificio. Y por último, la consecuencia de la que quería hablar fue que Dios los echara del Edén, ¿verdad? En el 22, Dios dijo: «He aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Y ahora, para no extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y comer y vivir para siempre». Verso 23. Por tanto, Jehová Dios sacó al hombre del Edén para labrar la tierra de la cual fue tomado. Puso al este del Edén a los querubines, y una espada ardiente que rodeaba por lados para guardar el camino al árbol de la vida. Así estamos hoy. ¿Sabes? Hemos sido expulsados del Edén. La humanidad lo fue por desobedecer a Dios. Él nos da su ley, la del bien y del mal. Aquí están los 10 mandamientos, Génesis hasta Deuteronomio. Pero seguimos separados de Dios por el pecado. Esta es la parte de la historia de la redención. Estamos separados de Dios por el pecado, pero el ministerio de la reconciliación fue dado a Cristo y luego a nosotros, para que lo entendamos y lo vivamos. Así que gracias a su Hijo podemos ser reconciliados con Él para siempre. Por eso hay un salvavidas. Hay una vida. ¿Cómo llaman a esos aros, esos salvavidas, lo que sea? Sí. Entonces, el Señor envía un salvavidas para que seamos salvos de la caída del hombre. Bien. Así que este es el punto de inicio en el que vemos la caída del hombre. ¿Por qué la humanidad peca? ¿Por qué tiene una conciencia? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las partes que ceden ante el pecado? ¿Sabes cuáles son las partes del pecado? ¿Cómo se ve? Y todo eso, de verdad, aún así. Estamos desglosándolo, la tentación, la decisión y la consecuencia, para entender que no tienes por qué pecar. Claro. Aunque está en tu naturaleza, Dios te da la opción y el diablo te empuja a pecar. Pero es tu decisión. Y al final, porque es tu decisión, recibirás la consecuencia. Así, la última consecuencia que vimos aquí fue que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, y junto con las demás, maldiciones que se les añadieron para que murieran en tan solo un día. Ahora, ¿fue ese mismo día? ¿Murieron? No. Pero si lees, de la primera de Pedro, él también nos dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es un día, ¿verdad? Así que si alguien toma eso en cuenta, Adán vivió 930 años. Y así su vida fue acortada antes de alcanzar 1000 años. Y entonces la muerte se extendió a toda su descendencia, a todos sus hijos, a todas sus generaciones que él habría dejado tras de sí. Todos seguimos muriendo, ¿verdad? No tenemos el don de la vida eterna. Por eso debemos afrontarlo. Debemos afrontar el dolor, el sufrimiento y el trabajo duro. Aún las serpientes gatean sobre sus vientres, ya sabes. Todo esto provino de desobedecer la palabra de Dios. Dios dijo una cosa y quisimos otra. Y así, ese es la primera muestra en las Escrituras de lo que ocurre con el pecado. Eso se describe. En Génesis hay otras escrituras que describen el pecado que cometió Lucifer al intentar ser como Dios. Pero esto se refiere a la humanidad. Este es el primer pecado. Y así, el primer pecado, todavía sentimos sus consecuencias hoy. Imagina entonces que existen otros pecados, pecados generacionales. Por ejemplo, uno es el alcoholismo. Una persona se emborracha y hace cosas que quizá no haría si no bebiera. Pero esa maldición puede transmitirse a la siguiente generación, a un niño que luego se convierte en padre y enfrenta sus problemas bebiendo, o cualquiera sea el problema. La palabra de Dios dice claramente que no se debe emborrachar, y quienes deciden ir en contra de la palabra de Dios traen una maldición que se transmite a su propia familia.
Así, imagina si ese fuera el primer pecado de la humanidad y aún nos afecta. Y es una hipótesis de muchos. Yo mismo creo que estamos en los últimos tiempos, los muy, muy últimos. Imagina todos los pecados que se nos acumulan, todo el daño colateral, todas las consecuencias negativas, todas las maldiciones que se acumulan con el tiempo, y por eso estamos en los últimos tiempos. Dios, el hedor de la humanidad. El pecado ya llega a los cielos y así Dios se ve obligado a mover su mano, no obstante. Revisando lo que vimos, el pecado es un proceso de 3 pasos: tentación, decisión y consecuencia. En Edén, vimos la tentación de Satán a Eva, torciendo la palabra de Dios para engañarla. Quería que notaras que Eva estaba sola cuando la serpiente llegó. Ella no estaba en la presencia de Dios ni con su esposo. Satanás eligió atacar cuando la mujer estaba débil y sola. Ahora sé que existe la idea de una mujer independiente afuera. Eso no es de lo que hablo. Esto subraya la importancia de estar en la iglesia. Estar entre otros hermanos que te sostienen fielmente para creer y defender la palabra de Dios. Ahora, mientras el esposo cubre a la mujer, Cristo cubre a la iglesia. Y si crees en Cristo y en palabra de Dios, crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados y fue levantado al tercer día, pues eres cristiano. Y así. Como dije, Jesús es la cobertura de la iglesia. Si eres cristiano, eres parte de ella. Hay perspectivas sobre la iglesia local y la universal. Lo veremos luego. Tengo poco tiempo. Satanás conoce la palabra de Dios. Mi siguiente punto es: Satanás ya. Satán conoce la palabra de Dios y no intentará manipularla para hacerte tropezar, tal como hizo con Jesús. ¿Recuerdas cuándo tuvo hambre en el desierto? Jesús no tropezó, pero trató de usar la palabra de Dios contra la palabra viva de Dios. Así salió victorioso y fue Rey Supremo de Reyes y el Señor de Señores eternos. Y por fin, en la sección de tentación, quería revisar que Satanás te atrapará cuando estés distraído, como David ante el ejército filisteo. Si eres de gran fortaleza espiritual, si oras mucho, si estás en la palabra de Dios, no creas que la distracción no puede usarse contra ti. Porque como David, en el calor de la batalla, él cuidaba de esto. Él, ya sabes, haciendo ese ingreso, Satanás. Necesitas numerar al ejército de Israel, ¿verdad? Y es como, wow, 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 wow. Aquí recibimos mandamientos, pero hay que asegurar que provienen de la fuente correcta. Y así, en ese preciso momento, cuando Satanás estaba distraído, fue sacado de la feroz batalla. Luego llega Satanás, otra vez, como siempre. Tenlo en cuenta. Satanás, aun siendo espiritualmente fuerte, intentará entrar por la puerta de atrás o si no, por la ventana. Él no va a entrar por la puerta principal, ¿verdad? Mi siguiente punto fue la decisión. Aunque la tentación venga de Satanás, la decisión de obedecer o desobedecer la palabra de Dios nos pertenece. Y así no tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados, porque Jesucristo ya las pagó. Y esta es de alguna forma la historia detrás de esto, la historia de la redención, que si bien al final se nos asignan las consecuencias de nuestro pecado, Jesucristo fue quien lo hizo. Él ya se ocupó de eso. Así que Génesis, capítulo 3, muestra que hay una deuda por la humanidad debido a nuestro pecado. Y estoy seguro de que si miras lo bastante profundo, puedes encontrar pecado en tu propia vida. Pero es el pecado de Adán y Eva y sus efectos. Al final, recibirán la muerte. La Biblia habla de una muerte eterna y de una segunda muerte. Como está escrito, los hombres deben morir una vez y luego el juicio. Pero si no has creído en el Señor Jesucristo para que Él pague por todos tus pecados, entonces debes pagarles por tu cuenta. Y hay una segunda muerte, la muerte eterna. Nadie quiere experimentar esa muerte. La única forma de recibir la salvación y la vida eterna es Jesucristo. Así que te animo a seguir fielmente en tu palabra. Si no eres miembro de una iglesia local, conozco una muy buena, Liberty Bible Fellowship. Pero si no puedes asistir a esa iglesia, te ruego que te unas a una iglesia cristiana que cree la Biblia y que pueda guiarte por el camino de la salvación. Eso consiste en creer que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día por tus pecados. Este es el lugar donde empieza la caída del hombre en Génesis 3. Al final, es Apocalipsis, cuando recibimos la vida eterna y seremos ministros para siempre. Con Jesús, el poder sin Cristo nunca ora.
Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por el sol que ilumina la cara y por el viento que sopla en la espalda. Y ruego, Señor, que si hay alguien que no conoce la historia de Cristo, que está allá afuera, en este mundo, que aún no sabe que hay redención, hay un ministerio de reconciliación para este pecado ocurrido en Génesis 3. Hay una manera de revertirlo. Hay una forma de ser salvo. Ruego, Señor, que esa persona venga a Cristo hoy mismo y que pueda también. Recibe el don de la vida eterna. Rezo en Jesús. Amén.